Cross, Rape Me. Es la cuarta canción del tercer álbum de estudio Inútero de 1993. La canción fue escrita antes del álbum Nevermind y estaba destinada a ser literalmente un tema en contra de la violación. Sin embargo, cuando Kurt Cobain y Courtney Love se volvieron celebridades después del éxito de Nevermind, la letra en el puente de la canción se reescribió varias veces, llegando a interpretarse como una denuncia del ultraje a su vida personal que cometían los medios con su crítica. Cobain explicó a varias revistas que la canción está escrita desde el punto de vista de la víctima, quien desafía a su agresor a cometer el acto como una forma de demostrarle que sobrevivirá y el karma se encargará de regresarle la transgresión de forma multiplicada cuando lo atrapen y lo metan a la cárcel. Cobain aclaró que no era una imagen agradable, pero él imaginaba la furia de la víctima y su esperanza en el karma le permitiría burlarse de su agresor. Esta mezcla de conceptos confundió y perturbó a muchos de los oyentes, lo que llevó a Cobain a tener que explicar con frecuencia el significado de la canción. El tema fue grabado por primera vez con la disquera Sub Pop y para la sesión de demostración se grabaron 2 tomas de la canción, en una de las cuales Cobain y Dave Grohl graban las líneas vocales y se puede escuchar en varias pausas de la canción el llanto de Frances Bean, hija de Cobain con meses de nacida y que cargaba en su regazo. Esta versión fue lanzada como parte del box set de rarezas With the Lights Out del 2004. Los compases de apertura y la progresión de acordes han llevado a comparar el riff de la guitarra con Smells Like Teen Spirit. La revista musical Pitchfork la considera como una versión inversa casi directa del éxito. El biógrafo Charles Cross describió la canción con la misma dinámica pegadiza de suave a fuerte de Teen Spirit, que resulta perfecta, hermosa, inquietante y perturbadora. De acuerdo con Danny Goldberg, manager de la banda, el título y letra de la canción llevaron a MTV a prohibir a Nirvana en los MTV Video Music Awards de 1992, ya que la presidenta de MTV estaba preocupada de que la canción hiciera parecer que la cadena televisiva normalizaba el acto, a lo que el manager contactó por teléfono a la directora para recordarle el compromiso de Cobain con el feminismo y asegurarle que la canción era en contra de la violación. Sin embargo, la directora no le creyó y condicionó la presentación de la banda solo si tocaban su último sencillo Lithium, el cual les parecía más universal. Sin embargo, ya en la presentación, Kurt inicia su segmento tocando unos segundos de la canción prohibida, para después corregir y continuar con Lithium. Al finalizar la canción, la banda empieza a destruir los instrumentos, ya que la siguiente banda serían los Guns N' Roses y ya tenían problemas entre ellos. Como consecuencia, MTV contribuyó a que el álbum Inútero inicialmente no se vendiera en las tiendas de Walmart y Kmart, lo que obligó a la disquera a lanzar una versión alternativa donde cambiaron el nombre de la canción a Wave Me y retiraron la contraportada, que era un collage de modelos de anatomía y fetos de plástico en tonos rojos. En la publicación póstuma de borradores y dibujos de Kurt Cobain llamado Journals, se hace mención a un video musical que estaría ambientado en una prisión y en donde se mostraría a un hombre siendo preparado para un examen ginecológico junto con imágenes de flores y caballitos de mar. Sin embargo, el video no se realizó en parte porque MTV tomó la postura de no transmitirlo. El guión final de 23 páginas del video se vendió en eBay en enero del 2003 por $620. La canción generalmente es vista como la contraparte de Polly, en donde se narran las atrocidades del acto, pero desde el punto de vista del agresor.